buenos días, mi querido compañero, querido pastor Fabio Córdoba. Estamos pues en esta segunda entrega del programa La Biblia Enseña y estamos pues estudiando lo que es el pacto, ¿no? Y las implicaciones del pacto, y la lección de esta semana de la Biblia habla sobre lo que tiene que ver pues con el pacto con Noé, específicamente el pacto con Noé. Pues vamos a pedir al Señor que pueda ayudarnos a entender este pacto con Noé, que es bien interesante. Tiene dos vertientes importantes, ¿no? Llega un momento en que el pacto se ve que tiene una condición y luego es de manera incondicional, ¿no? En un momento y en otro momento. Ahora, hablando de todos estos elementos, ¿por qué ocurrió todo este asunto de ese juicio tan fuerte de Dios con la humanidad? ¿Cómo fue ese desarrollo o qué características, verdad, presentaba el pecado en ese momento? ¿Por qué Dios tuvo que llegar a esa decisión tan difícil o tan extrema, eh, viendo pues la condición de la humanidad? Sí, buenos días, Guillermo. Dios te bendiga. Pastor Guillermo, grato poder compartir con ustedes, contigo en esta hora, la palabra de Dios. Hablar del pecado, por supuesto, entendemos que es un misterio, ¿no? Y a tal punto que la Biblia no utiliza una palabra para definirlo. Hay un abanico semántico de términos, aunque estamos acostumbrados al término o al significado o al desarrollo de errar al blanco, pero encontramos el pecado como maldad, rebelión, impureza, entre otros términos. Y para que veamos la profundidad y lo horrible del pecado, podemos comparar lo que dice Génesis, el capítulo 1, el versículo 31, donde dice, y vio Dios todo cuanto había hecho, y era bueno en gran manera. Esa expresión, bueno en gran manera, lo podemos contrastar con lo que entonces encontramos en el capítulo 6 de Génesis, el versículo 5. Dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal. Ahí vemos entonces cómo esa diferencia entre la creación, lo que Dios creó bueno, y cómo el pecado fue progresando de una manera tal que llegó un momento que dice que todo designio era completamente al mal. El pecado entonces desfigura el carácter de Dios, porque es Satanás atacando. Se ensañó Satanás contra el carácter de Dios, y en ese escenario entra Adán y Eva y desfigura el carácter de Dios y ese desarrollo integral que Dios quería para el hombre, un desarrollo físico, mental, social y espiritual. Es decir, Dios creó a la humanidad en shalom, y ese shalom fue lo que el pecado desfiguró y ha desfigurado hasta el día de hoy. Y fue progresivo, no fue abrupto, ¿no? Fue un asunto que fue como en un crescendo, el mal, la maldad, pues inicialmente pues vemos la serpiente, cómo engaña a Eva, Adán echándole la culpa a la mujer, hay una ruptura de las relaciones, luego vemos cómo entonces finalmente el culpable es Dios, son echados del Edén, después vemos a un hermano peleando con el otro, a Caín y Abel, y asesinándolo, pues un primer asesinato allí. Luego los descendientes, uno de estos descendientes toma dos mujeres y entonces empieza toda esa progresión de maldad terrible, que finalmente llega a esta declaración divina, ¿no? Porque no fue algo así abrupto, que Dios fue que se dio cuenta en el momento, sino que el mal llegó pues y hizo ese trastorno terrible y obligó pues a tomar esta decisión este, terrible. Pues las cosas fueron empeorando. Ahora, en medio de ese mar de maldad, pues Dios toma en cuenta a un hombre. Y eso es bien interesante, ¿no? ¿Qué características tenía Noé? Y entender esto, dice que es perfecto. ¿Cómo podemos analizar esa expresión de para Noé de perfecto? Y también a la luz de lo que dice Mateo 5:48, sed vosotros también perfectos como vuestro Padre Celestial. ¿Qué Dios está pidiendo? ¿Qué vio en Noé? ¿Qué perfección vio en Noé? ¿Y qué perfección pide Dios en nosotros? ¿Cómo podemos entender este asunto? Sí, pastor, es interesante porque en medio de esa generación, el único, porque leemos en la escritura que dice, el único justo era Noé.
había una característica y ahí hay un concepto de remanente. Ahí hay un concepto remanente que también nos llama la atención, como también el escenario o el tiempo, como, porque la Escritura dice como en los días de Noé, así será la segunda venida de Cristo. Así que es llamarnos la atención también a nuestra manera de vivir, a nuestra manera de pensar. Hay 4 características que podríamos sacar aquí de Noé. En el capítulo 6, versículo 8 y 9 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ah, ahí está la primera, halló gracia. Luego en el versículo 9 dice, estos son los descendientes. Es interesante la palabra Toledot aquí, que tiene que ver es con fruto, tiene que ver con lo que se origina en Noé. ¿Y qué es lo que se origina en Noé? Dice que no era un hombre justo, un sadit, un hombre justo, y dice era perfecto entre los hombres de su tiempo y caminó Noé con Dios, caminó. Halló gracia ante los ojos de Dios, era justo, perfecto y caminó con Dios. Gracia, sabemos que es un don inmerecido, un regalo de parte de Dios, pero me llama la atención, pastor, que hay un concepto que escuché interesante que asocian la gracia también con la obra del Espíritu Santo, con la obra del Espíritu Santo, porque hay expresiones en la Biblia donde dice derramaré mi espíritu de gracia y hacen ese paralelismo, esa intertextualidad. Así que la gracia tiene que ver también con el trabajo, la facultad del Espíritu Santo en el ser humano, lo que indica que Noé era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y ese lleno del Espíritu Santo lo llevaba a tener el favor ante Dios, porque no era un favor que él había ganado, no era algo que él se merecía o había obtenido por algo que había hecho. Y cuando dice que era un hombre justo, sadid, un sadid es aquel que vive en consonancia de acuerdo a la palabra de Dios. Esta expresión me indica que hay una relación estrecha entre Dios y Noé. No era algo momentáneo, esporádico, no, porque no era un capricho de Dios, pues. No era un capricho de Dios, ni tampoco era algo que Noé hoy lo hacía y mañana no, porque cuando dice caminó Noé con Dios, ese caminar era continuo. Y debemos recordar que el caminar en la Biblia es sinónimo también de la palabra de Dios y es sinónimo de conducta. Y de ahí la palabra perfecto, tan o teleios, o también o teleios, que significa es alguien íntegro. Esa es la palabra, íntegro. Era alguien que iba en un desarrollo y un crecimiento continuo, madurez espiritual. Era bienaventurado. Hay una palabra que es ashrei, que es la palabra hebrea para bienaventurado, que significa progreso hacia una meta. Es decir, este hombre iba en un continuo crecimiento. No estamos hablando de impecabilidad, no estamos hablando de perfección absoluta. De que no cometía errores. Exacto, no estamos hablando de eso. El hombre era un pecador, pero el hombre no se estancaba, el hombre no retrocedía espiritualmente, sino que iba en un crecimiento continuo. Y eso es lo que Dios nos pide entonces a nosotros en este día, que haya ese crecimiento continuo con la ayuda, por supuesto, del Espíritu Santo. Ahora, Pastor Fabio, ¿qué aspectos involucran entonces ese pacto que hizo Dios con Noé? ¿Cuáles son esos elementos? ¿Qué características tiene ese pacto? Muy bien, en el capítulo 6, allí del Génesis, el versículo 18 nos da algunas características. Dice, pero estableceré mi pacto contigo y tú entrarás en el arca con tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Dice allí la primera característica, estableceré mi pacto. No era el pacto no era nuestro pacto, era mi pacto, el pacto de Dios. Ahora, pastor, llama la atención porque sabemos que la palabra pacto, brit o berit, tiene dos connotaciones. Puede ser un pacto, una alianza, un contrato entre iguales, dos seres con las mismas condiciones, pero también puede tener la connotación de un testamento entre dos personas que no son iguales, porque si es un testamento es una herencia, es un regalo. Y aquí la connotación en la Biblia pareciera ser de herencia, porque la palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento no es para un pacto, una alianza o un contrato entre iguales, sino para un testamento. Y sabemos que el testamento es la última voluntad de alguien. Sí, y él es quien coloca las condiciones y él es quien dice a quién le va a dar su testamento, su herencia, su regalo. La otra parte lo que hace es aceptar o rechazar ese regalo. Entonces, una de las características del pacto es que el pacto es de Dios. Él es quien coloca las condiciones y era que debían entrar en el arca.
Ellos podían rechazar, decir sí o no entrar en el arca. Y algo, pastor, interesante acá que nos enseña esto es cómo Noé se convierte en esa luz, en esa sal para su hogar. Como dice la Escritura, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso también nos invita a reflexionar en cuanto a lo que nosotros estamos, nuestro testimonio en nuestros hogares, en nuestra comunidad, en nuestra sociedad. Entonces, ¿es un pacto que existía en ese momento nada más? No, porque dice el texto, pero estableceré. Esa expresión estableceré es como voy a ratificar el pacto. Pero ¿cuál pacto? Porque cuando leemos, por ejemplo, Oseas 6:7 nos dice que al igual que ellos, Adán quebrantó el pacto. Quiere decir que ya ese pacto existía en el pasado con Adán. Y vemos que hay una señal que luego vamos a ver de este pacto. Entonces, ese pacto que ha existido, ese pacto eterno, lo que lo vemos aquí entonces es que Dios lo está ratificando, Dios lo está reafirmando con Noé, pero ya existía ese pacto anteriormente. Y contextualizando en el tiempo, ¿no? En el momento de Noé. Colocándolo con las características que tenía en ese tiempo, ¿no? Le dio sus características para el tiempo de Noé y para lo que estaba viviendo la tierra. Para que fuera operativo y aplicable, es como cuando decimos la AAA, lo adoptamos, lo adaptamos y lo aplicamos. Lo aplicamos, sí, señor. Ahora, qué bueno, pastor. ¿De qué manera pues se refleja la gracia de Dios allí? Porque vemos que, oye, la humanidad fue arrasada y quedaron solamente 8 personas. ¿Cómo podemos ver la gracia de Dios en medio de del pacto con Noé? Muy bien, cuando la palabra gracia, que es la palabra gen, charis, en griego, gen en hebreo, como dije, tiene que ver con algo que no merecemos, se nos da un regalo, un don que no merezco y se nos da simplemente bajo la justicia o porque otro lo ha ganado por mí. La gracia de Dios aquí se manifiesta entonces en el hecho de que Dios no hace acepción de persona, en el hecho de que Dios dispone, Dios predestina, entendido la predestinación, no como la entendía Calvino, por supuesto, de que Dios escoge a uno para la salvación y otro para la perdición, no, sino esa palabra prorizo es hacia una meta, hacia un objetivo, hacia un límite. Dios escoge a toda la humanidad, entonces para la salvación eso es gracia. Dios dispone todo su arsenal, lo entrega y en la humanidad lo que hace es rechazar o recibir ese don, ese regalo. Bueno, de hecho el arca fue construida para todos y la condición era que Noé la construyera, ¿no? Y finalmente el arco iris, que es la otra señal del pacto con Noé, es para todos los seres humanos y dado de manera unilateral, sin ninguna condición, tanto para los que adoran a Dios como para los que no lo adoran. Entonces fíjense que vemos un elemento de gracia poderoso que describe que la gracia está disponible para todos. El detalle pues que algunos disfrutan de los beneficios de la gracia y otros pues a lo mejor no se han enterado o otros lamentablemente la rechazan terriblemente. Ahora, finalmente, ¿qué nos enseña el pacto que Dios hizo con la humanidad? Fíjate que hubo un momento que lo hace con Noé, con el arca. El pacto prediluviano, ¿no? Del diluvio. Del diluvio sí. Y hay uno después del diluvio. Postdiluviano. ¿Qué nos enseña ese pacto postdiluviano? Sí, fíjense, el capítulo 9 de Génesis, ¿no? Ahí está el versículo 12 y 13. Dice, asimismo dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco a perpetuidad con vosotros y con todo ser viviente. Aquí está hablando de la humanidad y de animales, de todo ser viviente. Y parece que es la única parte en la Biblia donde se encuentra esta característica del pacto universal, de un pacto universal. Dice, y con todo ser viviente que está con vosotros. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal de mi pacto con la tierra. Aquí es lo que usted se refería, pastor, que pareciera ser una incondicionalidad. No hay condición, aparentemente. Pero cuando rastreamos el pacto en la escritura nos damos cuenta que si hay una condición, ¿verdad? Escuchar la voz de Dios, atesorar en nuestro corazón lo que se nos ha dado y exhibir esa fidelidad, por supuesto, con la ayuda y el poder del Espíritu Santo, porque sabemos que estamos incapacitados y no podemos hacerlo solo. Y cuando lo hacemos fracasamos, ¿no? Y eso es lo que la Biblia llama
el antiguo pacto, y por eso Dios establece un nuevo pacto, porque ahora es con la ayuda de Dios que lo podemos hacer. Una característica, pastor, de aquí es esa señal, porque uno se da cuenta que en cada pacto pareciera haber una señal. Con Adán había un árbol, Ujú. con Abraham la La circuncisión, circuncisión. con Noé un arco iris, Ujú. algunos visibles, externos, otros no visibles, Otros no la visibles. circuncisión. Ajá. Pero la Biblia también me habla del sábado como una señal entonces del pacto. Es decir, que está esa característica como que le da una veracidad o un sello al pacto que Dios ha hecho con la humanidad y que nos dice que es perpetuo. Algo interesante, es perpetuo, pastor. Y fíjense en el libro de a los Hebreos, el capítulo 13, el versículo 20 dice: que el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga actos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El pacto eterno dice que gracias a Jesús. Es decir, este pacto, pastor, esta herencia, este regalo, se hace efectivo, eficaz y se hace operativo a nosotros gracias a Cristo Jesús, lo que nos indica que este pacto fue hecho primero con Dios, con Jesús, entre el Padre y el Hijo, fue hecho este pacto eterno. Ujú, ujú, ujú. Luego es que entra al escenario con Adán, con Noé, con Abraham, pero este pacto no fue hecho primero con Adán, primero fue hecho ¿con quién? Con Dios, con Con Jesús, Jesús. entre el Padre y el Hijo, porque dice aquí que fue hecho perpetuamente Sí, con sí, el sí. Hijo. Entra el hombre en desgracia y entra el pacto en el escenario, pero ya se había establecido. Tremendo. Pastor, en dos palabras, porque ya el tiempo nos castiga. ¿Qué aprendimos esta semana? Aprendimos, pastor, que necesitamos depender completa y absolutamente de Dios. Muchos todavía intentan depender consigo, de su propia De su fuerza, de su propia fuerza. propio mérito. Aprendemos que no tenemos por qué fracasar. Aprendemos que la Biblia dice que usted y yo podemos triunfar y salir victoriosos porque no depende de nosotros, sino de Cristo Jesús. Aprendimos, pastor, y aprendemos que necesitamos aceptar el regalo, el ofrecimiento de Dios que nos está haciendo en esta hora. Amén. Muy bien, vamos a orar por las peticiones de oración que cada uno de nuestros hermanos pues, han colocado en su grupo de YouTube. Vamos a pedirle, pastor, que tenga una breve oración para terminar. Cariñoso Dios, te damos gracias por el pacto que has establecido con la humanidad. Gracias porque no haces acepción de persona y porque tu Santo Espíritu está disponible en este momento para ayudarnos, socorrernos. Y por eso rogamos y a ti ante tu trono de gracia para que tu mano poderosa, sanadora, sea sobre cada enfermo, física, mental, social y espiritual. Bendícenos, oh Padre, durante este día y ayuda a cada ser humano, a cada persona que está viendo este video en esta hora, en el nombre sagrado de Cristo Jesús. Amén. Amén.